Pues hoy, sí, ya saben que es un simposio con una serie de conferencias, todos enfocados a ver las situaciones en crisis y cómo afrontarlas. Como ven, el tema de hoy es el segundo tema de este simposio. Permítanme, porque tengo aquí algunas fallitas. El simposio es apoyo emocional en momentos de crisis, ¿sí? Es la segunda conferencia. Estará a cargo de nuestra maestra en psicología, la psicóloga Carmen Montiel Martínez. El tema que nos presenta hoy es prevención del aislamiento emocional, autocompasión y cuidado personal. ¿Sí, Carmelita? Muchas gracias. Bien. Sí, el tema es muy importante, muy interesante y forma parte de un ciclo de temas. Permítame, les voy a compartir una pantalla. A ver, para que veamos. Aquí está, muy bien. Nuestra ponente, ¿sí? Les presento a nuestra ponente. Carmen Moltier Martínez es licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos, especialista en administración de los servicios de enfermería, diplomada en programación neurolingüística, certificada, diplomada también en aromaterapia clínica, certificada en tanatología, certificada en seminario avanzado de consejería tanatológica, 28 años de experiencia hospitalaria, diplomada en docencia, con licenciatura en psicología y maestría en ciencias de la educación deportiva. Para nosotros es un placer que compartas, ¿verdad?, estos conocimientos de consejería tanatológica y de qué manera podemos afrontar algunas situaciones difíciles. Es un placer que estés con nosotros, Carmen. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Se está Gracias. grabando? ¿Sí? Podemos empezar. Gracias. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, como decía la maestra Lupita, compartiendo este tema tan interesante y tan importante más en esta temporada, en esta época invernal, en donde por la disminución de la luz solar bajan, bajan los niveles de serotonina en el cerebro y esto nos lleva a un aislamiento emocional, nos lleva a caer en algunos episodios depresivos, en algunos episodios de ansiedad, y por eso la importancia de este tema en en este tiempo. Perdón. ¿Qué es el aislamiento emocional? Bueno, pues aquí Sigmund Freud nos dice que el aislamiento, él lo define como un mecanismo de defensa. La persona, al vivir una emoción o una experiencia negativa, a través del aislamiento, se protege del medio para poder salir adelante. Es cuando una persona no encuentra las herramientas de poder afrontar esta situación, es cuando cae en el aislamiento. Pero bueno, vamos a ver, hablábamos de las emociones. Aquí tenemos que es una emoción, bueno, es una alteración, como dice aquí, que nos induce a, a, a caer en alguna situación difícil. Las emociones son formas de protegernos también. Hay emociones negativas, hay emociones positivas. Dentro de las negativas, que son las que más deberíamos de afrontar, está la ira como mecanismo también de defensa, pero todas ellas, todas las emociones, aunque sean negativas, nos ayudan, como dice aquí, a sobrevivir, nos dan espacio para poder seguir adelante. Algunas investigaciones, bueno, nos hablan de que se va incrementando el aislamiento, se van aumentando, sí, se van aumentando crisis en el individuo. Por ejemplo, aquí nos habla de que... Carmelita,
Mande. Carmelita, si te acercas un poquito más al micrófono, porque si te alejas, noto que no hay buena recepción y se está escuchando entrecortado. A ver, Voy a ahí, ver, sí, ahí, vi que más cerca está perfecto. A ver, ahí estamos bien. ándale, ahí se escucha mejor. Gracias, mi Lupita, gracias. Bueno, entonces decíamos que el aislamiento emocional, entre más tiempo va pasando, se va incrementando la, la lesión en la persona. Por ejemplo, en los primeros 10 días, lo que aumenta significativamente, como dice aquí, son los síntomas del estrés. Y así sucesivamente, va aumentando, ya no se presenta nada más el estrés, ahora se complica con una situación o con un episodio depresivo. Y así sucesivamente. Y bueno, otra investigación de este autor, Rivera, nos dice que existen, bueno, algunas variables entre la salud física y las emociones. Como más que nada él enfatiza el descanso como posibilidad y también la comunicación. El ser humano no puede permanecer aislado del mundo. Y aquí nos hablan también que desde estudios antropológicos se dice que el ser humano por naturaleza, es un ser social. Y al permanecer en aislamiento, esto va en contra de la naturaleza. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, dentro de los seres vivos, plantamos sembramos una plantita y solita se va un poquito de agua y sale adelante. Los animalitos también, ellos nacen y poco a poco van sobreviviendo en el ambiente. Pero cuando el ser humano nace, depende de otra persona para poder sobrevivir. Y desde ahí empieza la socialización. Entonces, es tan importante o tan grave el aislamiento que es lo que nos ocasiona alguna situación o alguna crisis de ansiedad o de angustia. En la prevención del aislamiento emocional, aquí tenemos a este gran psicólogo, Víctor Frank, que él nos habla en su libro El hombre en busca del sentido. Él nos dice que después de haber estado en el campo de concentración durante 3 largos años, él sugiere lo siguiente como, como una prevención al daño. Él, en su experiencia, vivió en este aislamiento, nos dice que escribir todas las acciones que se realizan al día es muy importante porque mantenemos al cerebro activo, mantenemos nuestra movilidad al 100, que si no hay acción, el cerebro se atrofia. Entonces, para él, aunque, nos dice aquí abajo, eh, aunque estemos en un lugar muy pequeño, caminar, hacer lo que se pueda para evitar alguna invalidez en nuestro organismo. Y bueno, aquí nos habla también de que sobrevivir y vivir del propio trabajo intelectual y emocional, curiosamente ya dañado por el aislamiento. Aquí nos habla de algunos autores en movimiento. ¿Por qué se comenta esto? Porque cuando este psicólogo estuvo en el encierro total, varios médicos vivieron la misma experiencia y sobrevivieron de esa manera. Y por eso se les llamó autores en movimiento, porque nunca permanecieron inmóviles. Cuando la persona se encuentra en aislamiento, lo primero que pasa es la deprivación sensorial. ¿Qué es la deprivación sensorial? Bueno, es la carencia o disminución de la agudeza de los órganos de los sentidos. Nuestro cerebro, a través de los órganos de los sentidos, recibe información y cuando la persona está en aislamiento deja de recibir esta información, va, va cayendo.
por eso es necesario el movimiento, porque a través de los órganos de los sentidos podemos, podemos facilitar esa información al cerebro y evitar alguna enfermedad grave. Y bueno, aquí algo bien importante también que nos habla de que el movimiento es el promotor de la identidad. ¿Por qué? Porque la persona cuando está en encierro total no hay esa estimulación y por lo tanto va perdiendo esa circularidad, como dice aquí, y ahora, vamos a ver por acá, aquí tenemos, ajá. Ahora cuando la persona logra salir de ese encierro, aparece esta pérdida negativa de la identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, pues es el conjunto de pensamientos, valores que constituyen a la persona en la vida cotidiana. Cuando una persona está bajo total encierro, va perdiendo también la identidad a través del aislamiento. Según este autor, nos habla también de que el aislamiento, fíjense, aparte de que se va atrofiando el cerebro por la falta de estimulación de los órganos de los sentidos, también va afectando los procesos psicológicos básicos, como aquí de la percepción, de la memoria, etcétera. Esto dentro del ámbito intelectual emocional. Y ya hablamos también que dentro del ámbito mental psicológico perjudica la identidad y la realidad. La persona, cuando sufre de este aislamiento emocional, de este encierro total, de esta negatividad de convivir o de interactuar por alguna situación que esté viviendo, vive una despersonalización total. La persona, la despersonalización es un trastorno de la salud mental en el que un individuo se siente desconectado del medio. Por ejemplo, se ve a sí mismo, pero en otra dimensión. No logra entenderse ni a sí mismo. Y así poco a poco se va atrofiando la situación. ¿Qué pasa con el aislamiento y la patología en el ser humano? Bueno, aquí nos habla de que en la sociedad impera mucho la presión a aislarse y llega a producir en el individuo fatiga física, mental y neuronal. Cuando la persona se ve muy presionada también por situaciones de estrés, por situación, por ejemplo, ahorita en los niños de bullying, etcétera, la persona en automático se aísla y al aislarse sufre esa fatiga física, mental y neuronal y en automático también su sistema inmunológico baja. Se ve obligado, como dice aquí, a buscar otra situación para no ser dañado por la presión que está viviendo. Y esto se ve de alguna manera, ya sea en las instituciones educativas, en las instituciones laborales, etcétera, en donde la misma sociedad induce a la persona a, a llevar a cabo este aislamiento. Esta doctora Scar nos habla de gestionar esta situación a través del acompañamiento. Ella habla de la forma en que podemos ayudar a una persona a través de la incertidumbre que está viviendo. Habla de estas etapas como la agresión, la ira, el enojo, la impotencia, la negociación, negociación con ella misma, negociación a lo mejor con el Ser Supremo, negociación con su entorno, etcétera. Y así sucesivamente. Cae también en episodios depresivos por la misma situación y va pasando poco a poco hasta llegar a la aceptación. Entonces la doctora lo que sugiere es ayudar a la persona a través del acompañamiento.
Por lo tanto, el aislamiento es uno de los causantes que genera mayor patología, como lo dice aquí en las personas. A nivel emocional puede presentar pérdida en forma gradual, como ya lo comentábamos, de la propia identidad. Por vamos a ver aquí qué está pasando. Por la misma ausencia de comunicación, esto le genera también una psicosis a nivel individual. A nivel relacional, cuando esta persona no encuentra la forma de integrarse, la forma de poder comunicarse, se conflictúa ella misma y empieza a presentar esta situación interna, este conflicto interno en donde no encuentra también alguna solución. Freud también definió la salud mental como la capacidad de trabajar y de amar. Y nos dice aquí que cualquiera de las dos situaciones precisa de comunicación, de relación, de interacción. Por lo tanto, la salud mental no se puede adquirir ni mantener en aislamiento. Si una persona, un ser humano, por naturaleza, tiene que interactuar en el trabajo, en la familia, en la situación en donde se encuentre, necesita interactuar para poder sobrevivir. Se dice que cuando una persona se aísla y que no logra tener ese contacto social, esa interacción o la falta de apoyo social, una de las enfermedades que se puede presentar o que se presenta en esta situación es el cáncer. Es una de las causas principales en esta grave enfermedad, la falta de apoyo social. Es otra de las enfermedades que puede presentar una persona cuando se aísla o cuando no tiene esa respuesta de la sociedad o del apoyo de sus seres queridos. Dentro de algunas formas de aislamiento, tenemos el aislamiento, como ya comentamos, como un mecanismo de defensa, en donde la persona rechaza el afecto por situaciones de pérdida, puede ser, por situaciones laborales, etcétera. Lo que más desea es estar sola y no creer, pierde la confianza, tanto en el entorno como en ella misma. Otra forma de aislamiento es el aislamiento social, que ya también lo hemos comentado. Aquí no tanto el sujeto rechaza a la sino que él mismo es rechazado por la sociedad. Aquí esto también es más grave, porque ya les comentaba yo que puede suceder esta enfermedad y hay ansiedad también puede caer en depresión, etcétera, al ser rechazado por la sociedad y no encontrar ese apoyo. Otra forma de aislamiento también que es muy importante se llama el aislamiento por rato. Según este autor, Caruso nos dice que esta situación de aislamiento es cuando sucede alguna pérdida importante por muerte de un ser querido. La persona sufre de esa pérdida y cae en total negación. Vamos a repasar, como quien dice, las etapas que se pasan ante una pérdida, que primero se pasa por la negación, posteriormente por la ira, la negociación en tercera etapa o tercer lugar, la depresión y la aceptación. Entonces, nos dice la doctora Kohler de la psicología, ante estas etapas no se viene una secuencia como tal, pero que pueden
vivirse, por ejemplo, 3, 4 etapas, o se puede empezar con la depresión, con el llanto profundo, la tristeza, la soledad, etcétera, y puede después, presentarse la ira, y así sucesivamente. Pero en este sentimiento por asco, aquí la persona cae en total negación y empieza a idealizar al ser querido. No suelta, no deja ir a esa persona, y es lo que la incita a poder aislarse del mundo, por falta de incomprensión, no me comprende nadie, necesito estar sola para poder estar con mi ser querido, platicando, hasta que esto se puede convertir en un duelo patológico, en donde ya interviene, ya no nada más lo que es el apoyo tanatológico, sino también, ya entraría aquí lo que es psiquiatría, ya es algo más grave y que ya se necesita de un medicamento, por decir así, para controlarlo. Hago mención de esto para que tengamos en cuenta la gravedad de algún tipo de aislamiento. El que indefinidamente, por la causa que sea, es grave, pero cuando se vive un aislamiento por situación de pérdida, todavía se complica más. ¿Por qué? Porque si no se atiende a tiempo, en forma oportuna, se puede presentar, algún trastorno ya grave. Ya hablamos aquí de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, etcétera. Entonces, es bien importante ir revisando cuál es la situación principal, cuál es la causa principal del aislamiento, para poder ir, afrontando la situación. Algo también importante que nos dice aquí, que me llamó mucho la atención, que dice: las personas que viven solas, no tienen amigos o parientes, tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia. Los órganos, o más bien el cerebro, se va atrofiando cuando no hay esa interacción con con los seres queridos. Y aquellas personas que se mantienen activas, intelectual, social, emocionalmente, tienen menor pérdida de capacidades mentales. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita estar en movimiento, necesita estar recibiendo esa información, como ya vimos, de nuestros órganos sensoriales, para poder mantenerse activo y saludable. Aquí nos habla también de que cuando la depresión es asociada al aislamiento, genera eh, disminución de la capacidad en el sistema inmunológico, y esto pues debilita más a la persona y se va complicando más hasta presentar ya sea alguna enfermedad de Alzheimer o algún problema cardiovascular. Podría ser algún infarto, podría ser alguna situación, ya va involucrando otros órganos vitales, y se va incrementando la dificultad de supervivencia. Erik Erikson, en su teoría psicosocial de desarrollo, nos dice que el sentimiento de identidad óptimo se experimenta a través del bienestar psicosocial. Así es. Erikson dice que la persona, incluso él creó los 8 estadios a nivel psicosocial, porque él comentaba, sí comentaba, que el ser humano no puede vivir independientemente sin convivir con el entorno. Este aislamiento emocional puede llegar a disminuir cuando, a través de la compasión, si aquí podríamos cambiar la decisión por dinamizar las barreras entre sociedad e individuo. De esta manera se va a dinamizar la psique del hombre con lo que él mismo tiene. Por lo tanto, se necesita actuar. Se necesita encontrar o buscar las herramientas para poder salir adelante.
para esto de la compasión, la persona decide, decide hacerlo. Si no, si la persona no decide y ella piensa que está bien, no va a haber algún cambio, alguna mejoría. La persona necesita decir qué hacer. Dentro de la compasión y el cuidado personal, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la autocompasión es una forma de inteligencia emocional que consiste en comprenderse y ser amable con uno mismo ante cualquier fallo que cometamos. Dice aquí abajo, es el deseo de calmar nuestro sufrimiento en contraposición a castigarnos. La autocompasión genera resiliencia. La autocompasión es saludable, es sana, es salud. ¿Por qué no dice aquí que genera resiliencia? Porque nos da esa capacidad de afrontar cualquier situación difícil. A diferencia de que cuando la persona vamos a ver si está por acá. Bueno, ajá. Aquí este autor nos habla de que la compasión está enraizada con la capacidad biológica del cuidado por, ajá, muy bien. Este autor lo que nos quiere decir aquí es que cuando la persona tiene la capacidad de tener esa compasión por sí misma, puede cuidar también a los demás. Pero cuando la persona no, no se cuida a sí misma, no puede ni amar a los demás ni cuidar a los demás. Eso quiere decir este autor. Y que por lo tanto, primero tiene que empezar a quererse a sí misma, a cuidarse a sí misma para poder dar lo mejor hacia los otros. Y nos habla de algunas dimensiones de la autocompasión. Y aquí tenemos dos, las dimensiones autocompasivas y las dimensiones opuestas a la autocompasión. Las dimensiones autocompasivas, que son las saludables, bueno, pues primero que nada, tener bondad hacia uno mismo, hacer todo lo posible por estar bien, cuidarnos, apapacharnos, buscar esos espacios para darnos algo de salud, algo de amor. Otra dimensión es la humanidad compartida. En la humanidad compartida se refiere a esos pensamientos poco egoístas y de pensar en que no nada más es la persona la que sufre, sino hay miles de personas que a lo mejor están pasando por lo mismo y que también están buscando la manera de poder aliviar esa situación. La tercera dimensión nos habla de tener esa atención plena en nosotros mismos y de buscar alguna alternativa de solución para poder salir adelante. Ahorita vamos a ver eh, detalladamente cada una de ellas. En la dimensión opuesta a la autocompasión, es el juicio, el- el- la culpa, la recriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Está la sobreidentificación. La sobreidentificación se refiere a la rumiación. La rumiación en psicología, bueno, se refiere también a aquellos pensamientos negativos que están circulando en el cerebro constantemente y que no salen de nuestros pensamientos. Estar todo el tiempo sobre lo mismo, pero sobre el mismo pensamiento negativo. Hay una sobreidentificación en la persona. Bueno, el aislamiento, vamos a ver acá. Aquí nos habla de la forma en que la bondad en uno mismo, según este autor, involucra lo que es
o reconoce en la misma persona el amor, la felicidad, el afecto, cuando hay esa bondad hacia nosotros mismos. A diferencia de la autocrítica, fíjense, la bondad atrae lo saludable, atrae el amor, atrae la felicidad, atrae el afecto. Y la autocrítica, todo lo contrario, atrae lo que es la hostilidad, el rencor, el resentimiento, etcétera. Aquí entra muy bien lo que es la programación neurolingüística. ¿Qué nos dice la programación neurolingüística? Nos dice, lo que tú crees es lo que creas en tu medio ambiente o en tu mismo organismo. Si tú crees que te va a ir bien, tu cerebro lo capta. Él recibe la información y adelante. Ahí te va la felicidad, el amor, el afecto, etcétera. Pero si tú crees que estás mal, que todo te sale mal, que te va a ir mal, el cerebro lo capta también y es a donde empieza la autocrítica. Nosotros debemos de programar bien nuestros pensamientos porque son órdenes que mandamos y que atraemos a nuestra vida. Bueno, este autor, Reyes, nos dice que la bondad con uno mismo se refleja en los demás y que al tratarse bien uno mismo con la compasión, usualmente en automático estamos atrayendo esta misma compasión para otras personas. Entonces, primero tengo que cuidarme yo, quererme mucho para poder dar lo mejor al prójimo. Ya comentamos de la sobreidentificación, que bueno, es una rumiación mental, como dice aquí, que gira en torno a las propias limitaciones. Y ahí estamos en ese círculo vicioso y no avanzamos. ¿Qué más es por aquí? La evitación, ajá. Otra situación muy importante que nos dice este autor, que la evitación implica evadir los sentimientos, los pensamientos y todo lo que nos afecta. Aquí en esta situación hay una técnica en psicología que se llama tiempo y fuera. Cuando estamos viviendo una situación difícil, una situación estresante, una situación dolorosa, etcétera, respiramos profundamente y le damos ese espacio a nuestro cerebro para poder darnos esa solución, esa respuesta que necesitamos y poder salir adelante. La evitación, eso nos dice, unos segundos, unos instantes, a ese dolor que estás viviendo, respira, oxigena tus pulmones, oxigena tu cerebro y vuelve otra vez, pero ya con una visión mejor de lo que estás viviendo. Nos dice la autocompasión, ofrece una mayor estabilidad emocional, lo que se necesita en este momento. Parece que se comentó que el aislamiento lo que provoca es una emoción negativa y aquí lo que se logra con la autocompasión es llegar a encontrar ese equilibrio emocional que se necesita para poder resolver ese conflicto interno que se está viviendo. Hay que diferenciar lo que es la autocompasión con la lástima hacia uno mismo. Fíjense, en la lástima hay un juicio contra nosotros mismos, muy deficiente. Nos bajamos lo que es autoestima y todo nos afectamos. To- Constantemente nos estamos culpando, etcétera, etcétera, etcétera.
Y aquí nos habla este autor que la lástima se caracteriza porque la persona se enfoca en los problemas más que en las soluciones. Y esto hace más grande la situación. Cuando la persona siente lástima por sí misma, ya pierde ese sentido de apoyo hacia las otras personas, porque ella misma no encuentra la respuesta que necesita y entonces hay como que esa desconexión para sí misma y hacia los demás. Ajá, dice aquí la motivación de la autocompasión emerge del amor y el autocriticismo emerge del miedo. A veces hay muchos miedos en la persona y ese mismo miedo hace que caiga en ese autocriticismo. Y esto va generando, como dice este autor, el aislamiento emocional, la autocrítica. Y cuando vivimos o buscamos el apoyo en nosotros mismos, ahorita vamos a ver de qué manera, esto va disminuyendo. Primero que nada, la ansiedad. Vamos como que clarificando todo, vamos teniendo otra visión y vamos resolviendo poco a poco nuestra situación. Y por lo tanto también los episodios depresivos van disminuyendo. Hay unos programas también en psicología que se utilizan para trabajar la autocompasión. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es una de las principales. En el cuidado personal, nos dice aquí que se sugiere el desarrollo de habilidades principalmente para el manejo de las emociones. Esto nos va a ayudar también para tener una mejor actividad y promover el bienestar personal, tanto personal como colectivo. Ya vimos que, bueno, es el cuidado personal, es ese desarrollo del manejo de las emociones que nos permiten esa claridad mental que necesitamos. ¿Qué podríamos hacer? Aquí tenemos algunas situaciones. A veces nos castigamos a nosotros mismos y nos privamos de algunas situaciones que son tan sencillas y que podemos ir trabajando con nosotros mismos. Primero que nada, a lo mejor darle un espacio a, a comer ese postre preferido que a veces por ese miedo de aumentar de peso, por ese miedo de las calorías, etcétera, no lo hacemos. Perder ese miedo y hacerlo, darnos ese apapacho, esa caricia que necesitamos. Caminar, caminar, mantenerse activos. Ya vimos que una de las situaciones graves en el aislamiento o en el deterioro cognitivo es el estar inactivo. Y se dice que el envejecimiento empieza por los miembros inferiores, por los pies. Al no movilizar nuestros pies, no hay oxigenación hacia el cerebro, no hay una buena irrigación y las neuronas van decayendo poco a poco. Es otra forma de un cuidado personal, el mantenerse activo a través de la caminata. El descanso. No olvidar que también, así como trabajamos, es importante descansar. El descanso nos da esa recuperación, nos recupera la energía invertida durante el día y nos ayuda mucho a recuperarnos de ese estrés que hemos vivido. Tenemos también visitar lugares de la naturaleza. Bueno, aquí tenemos el mar. Gracias a Dios contamos con este regalo divino y que podemos también hacerlo.
Eso es un cuidado personal importante. El baile también nos mantiene activos y nos ayuda a revitalizar nuestro cerebro. Algo que dejé al final, que dejé aquí tenemos, y que es como cuidado personal, en el aislamiento emocional, estos niveles de serotonina en el cerebro, tenemos aquí la dieta coloriada. ¿A qué se refiere? A que en esta situación de crisis, bueno, podemos prevenir, o cuando ya se presenta, podemos hacer lo siguiente: incrementar en nuestra dieta diaria, en nuestra vida diaria, los alimentos con colores fuertes. Por ejemplo, ¿por qué con colores fuertes? Porque las verduras que tienen esos colores tienen altas concentraciones de antioxidantes y eso ayuda al cerebro a revitalizarse. Ayuda al cerebro a elevar niveles de serotonina. Tenemos aquí el color rojo. El color rojo nos ayuda a reanimarnos, a mantenernos activos, alegres, contentos. El color naranja nos revitaliza, nos eleva nuestro sistema inmunológico. El color verde nos ayuda a tener una mejor concentración para resolver lo que necesitamos. Cuando hay aislamiento, no hay concentración. La persona está confundida, está desorientada y lo que más necesita es tener esa concentración para poder salir adelante, perdón. El color amarillo también es un color que nos revitaliza y que nos ayuda mucho en esos niveles de serotonina. Y finalmente tenemos aquí, casi no se ve, pero tenemos el color azul. El color azul, ¿qué hace en nuestro cerebro? Nos ayuda a darnos esa calma, esa paz que necesitamos. Hay muchos alimentos con color azul. Están los arándanos azules, excelentes para el cerebro. Y todo eso nos va a ayudar a revitalizar lo que necesitamos hacer. Algo bien importante que se puede hacer también y que está indicado es consumir omega 3. El omega 3, las propiedades que tiene, nos ayuda a elevar los niveles de serotonina en el cerebro, aunado a una dieta que ya buscamos, al ejercicio, al descanso, a darnos esos espacios que, que necesitamos para poder estar bien, podemos llevar a cabo esa autocompasión con nosotros mismos a través de estos cuidados que le brindemos a nuestro organismo. Y bueno, saber exactamente qué hacer y centrarse en ello, realizando y ejecutando un plan de acción. A veces la persona tiene esa inseguridad y no aterriza bien qué es lo que necesita hacer. Primero que nada, tener, tener esa idea de lo que necesito, ya una vez que la visualicé, llevar un plan, no dejarla a la deriva. Bueno, ejemplo, eh, quiero comprarme un carro. ¿Qué necesito para llevarlo a cabo? Ahorrar, etcétera. ¿Qué tanto voy a dar? Y tener plazos a corto, mediano y largo plazo. Siempre tener una meta que te quiera. Ser conscientes y agradecidos de lo que poseemos. El agradecimiento no se imagina. Dentro de la psicología hay una terapia que se llama el agradecimiento. Esta terapia, ¿qué es lo que hace? El ser humano desde que amanece agradece por un día más, por ese descanso y así sucesivamente. Agradece por los alimentos, agradece
porque por el simple hecho de estar vivo, ¿cuántas personas quisieran estar aquí y ya no están con nosotros? Agradecer, agradecer. Cada vez que agradecemos, se van multiplicando nuestras neuronas. Cada vez que agradecemos, nos va, nos va fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. El agradecimiento, no se imaginan lo saludable que es en nuestro organismo. Otra sugerencia, vivir sin somos seres humanos y por lo tanto la perfección no existe. Tenemos que equivocarnos para aprender de esta experiencia y seguir adelante. Y bueno, cuidar de sí mismo, física, mental, espiritualmente y no olvidar a nuestros seres queridos, no olvidar a nuestro entorno. El área espiritual es bien importante también, no dejarla. Hay que recordar que ya la Organización Mundial de la Salud, antes decía, la salud es el estado de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ahora ya la Organización Mundial de la Salud ya integró el área espiritual por la importancia que tiene de ayudarnos, porque cuando la persona está en una situación difícil o en una situación de fase terminal, a lo único o a lo principalmente que se acerca es a ese ser supremo de sus creencias religiosas. Entonces, acercarnos más independientemente de nuestras creencias, acercarnos. Este es un tema muy interesante, pero ya no me voy a, este, a extender más. Creo que ya tiempo ya se nos pasó. Y tener mente positiva. Cuando tenemos, somos optimistas, alegres, contentos, etcétera, contagiamos esa emoción a nuestros seres queridos, pero a la vez nos revitalizamos nosotros. Ya por último, hay dentro de nuestros 5 grandes rasgos de la personalidad, hay un rasgo que nos acorta la vida y que nos mata, y hay otro rasgo de la personalidad que nos da una vida muy longeva. El que nos enferma, el que nos acorta la vida, se llama neuroticismo. Y se refiere a aquellas personas que son negativas, que son hostiles, que impacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas viven poco tiempo, muy, muy poco tiempo, porque van desgastando los vitales. Y sin embargo, el otro rasgo de la personalidad que se llama escrupulosidad se refiere a aquellas personas que cuidan primero que nada de sí mismos, que se quieren a sí mismas, que son responsables, que se actualizan, que cuidan del prójimo, que son atentas, que son educadas, que son puntuales, etcétera. Esas personas tienen una probabilidad de vida más longeva. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas, muchas gracias. Nos has invitado a reflexionar mucho en nuestro actuar, en cómo cuidarnos. Excelente tema. Cómo alimentarnos, cómo ejercitarnos, cómo convivir. Excelente tema. Por ahí hay algunas preguntas y de verdad te agradezco mucho tu participación por esta invitación que nos haces con tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmelita. Por ahí había unas preguntas, ¿verdad, Finita? A ver qué Sí, bueno, también comentarios y unos saludos, maestra Carmelita. Dice Virginia que le saluda, fue su alumna en el curso de postécnico. Le manda saludos Virginia. Y también Carmen Hernández, qué gusto verte, psicóloga Carmen Montiel, muchas felicidades y qué interesante tu tema, muy reflexivo. Y hay una pregunta por acá de Leticia, y que sí me llega a mí también. Dice, ¿cómo intervenir con los hijos en proceso de aislamiento? muy bien. Pues lo comentábamos que no hay nada como el acompañamiento.
el acompañamiento y no hacer preguntas. Cuando nuestra sola presencia dice mucho, el estar ahí, el hacer acto de presencia. Ese es un mensaje muy importante de interés, de amor, de confianza hacia los hijos. A veces hay como que esa separación de nosotros como padres hacia los hijos y eso hace que ellos en automático se vayan separando. Por mil ideas que pasan por su cabecita, en automático se van aislando. Pero al acercarme yo, si él me rechaza, me vuelvo a acercar. Si me rechaza, me vuelvo a acercar hasta que él sienta mi presencia y que estoy ahí. Y si no tengo nada que decir, me quedo callada. No digo nada, no empiezo a preguntar. Cuando empezamos a preguntar, acosamos al niño y más lo intimidamos. Nada Mm. más estar ahí, hacer acto de presencia. Bien, gracias, maestra. Beatriz le pregunta, ¿cuáles son las dos últimas personalidades? No se escucharon muy bien porque se cortaba la plática. Bueno, mi amor, según que fueron los autores de las 5 grandes dimensiones de la personalidad, tenemos entre las que se nombraron, que son dos, una se llama neuroticismo, que es la que nos acorta la vida, que es la que nos enferma en automático, nos provoca enfermedades muy graves y que como características son aquellas personas que son hostiles, son negativas, eh, muchas que son contreras, que a todo el mundo llevan la contraria y que esto no es así y que nada más yo tengo la razón y que no toma en cuenta la opinión de los demás, es impositiva, se llama neuroticismo, criticona, etcétera, etcétera. Y el rasgo de la personalidad que nos da una vida muy longeva y que nos eleva nuestro sistema inmunológico se llama escrupulosidad. La escrupulosidad se identifica en aquellas personas que son puntuales, este, que se actualizan, que son responsables, que se cuidan mucho, mucho en su aspecto personal, que llevan a cabo las 3D. ¿Cuáles son las 3D? La dieta o alimentación, el deporte o actividad física y la otra D, el descanso. Dormir. El dormir, el dormir. Con eso, Tomen nota. y eso es lo Hay que que nos tomar nota. sí, y eso nos falta, a muchos nos falta el descanso, abusamos, y eso va. Se dice que la falta de descanso es la primera causa de trastornos mentales. Entonces, hay que poner mucha atención. Y hasta yo también voy a poner atención porque sí, estamos y vamos acostándonos tarde, pero pero eso es lo que nos ayuda mucho. Un alumno me decía, y el dinero, maestra, la cuarta P, el dinero, pues eso también nos falta a todos, ¿verdad? Hay que procurar cuidar de nuestro dinero, pero bueno, pues esos son los rasgos de personalidad que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta para Muy ayudarnos bien. a salir adelante. Verónica le pregunta, dice, ¿cómo sacar a una persona cuando tiene ideas suicidas por la persona perdida? Suicidio, el suicidio también, cómo Pero por acercarnos. la persona perdida. O sea, habla del sobreviviente, de Sí, la persona Sí, que perdió a un ser querido por suicidio. sí. Eso entendí. Ajá, cómo ayudar. Dentro de la tanatología se dejan muchas tareas. Primero que nada, el, el, primero que nada, el acompañamiento, el estar ahí, el, el acercarnos a ella nos dice mucho. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Escucharla, la escucha activa también es parte fundamental de saber en qué momento está pasando ahorita la persona. Otra situación que podemos hacer es evitar las frases de cajón. ¿Cuáles son las frases de cajón? Ya deja de sufrir,
ya no llores. Hay que recordar que una pena no llorada es una pena postergada. Y si nosotros le cortamos el llanto a esa persona, la estamos afectando más que si cuando la vemos llorar, la acompañamos. ¿Qué no decir? ¿Cómo estás? Es una pregunta cerrada. ¿Qué decir? ¿Cómo te sientes? Cuando nosotros preguntamos cómo te sientes, damos esa apertura a la persona para poder ayudarla. ¿Cómo te sientes? Ay, pues amanecí muy cansada, me duele mucho la cabeza, no tengo apetito. Y ahí empezamos a encontrar herramientas para poder saber qué es lo que tiene y poder ayudarla. Y así sucesivamente, no contradecirla. Hay que recordar que, ay, es que esto es bien, bien y bien importante. Hablamos aquí de una pérdida repentina. Una pérdida repentina se prolonga más en tiempo y en los síntomas que presenta en comparación a una pérdida oportuna, que es por una enfermedad terminal. La enfermedad pues, se prepara uno, duelo anticipatorio, se vive el duelo, pero no con tanta intensidad. Aquí en un suicidio es muy diferente y es más grave, porque a lo mejor apenas ayer antes conviví con esa persona y ahora ya no está. Caigo en esa negación total y en esa ira que no me deja, es una impotencia que siento. Y entonces a lo que yo quiero llegar es a no contradecir. Por ejemplo, si la persona está en ira, evitar lo que ya dijimos. Ya cálmate, tranquilo. Eso como que enciende más a la persona y la afectamos más. Si no sabemos qué decir, nos callamos y nos acercamos a la persona. La persona sola va a ir abriéndose poco a poco cuando ve el interés de nosotros hacia ella. No la acosamos con preguntas y de antemano pues comprender que un duelo por un suicidio es más complicado y que algo bien importante, cuando es una pérdida repentina causada por un suicidio, el apoyo tanatológico debe de aparecer el mismo día que se recibe la noticia. Cuando es una pérdida por un duelo anticipatorio, el apoyo tanatológico aparece a los 15 días después de que pasaron los rituales del velorio, del sepelio, del novenario, cuando el sobreviviente va quedando solo. Ahí es a donde entra. Pero en una pérdida repentina, como es el suicidio, en automático, para evitar un duelo patológico, debe de aparecer el apoyo tanatológico. Pero a grandes rasgos nosotros podemos acompañar de esa manera.